te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos Estamos saliendo bien. bien al aire? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, gracias, Nacho. La idea era poder dialogar ahora a partir de las 11 con nuestro querido amigo y columnista de esta casa, Álvaro Álvarez. No voy a dar todos tus títulos académicos porque ya te conocen la oyentada. Álvaro, desasnanos un poco. ¿Qué es esto que estamos hablando del equilibrio fiscal? Vamos a empezar con algunas palabras que están dando vuelta y queremos saber de qué se trata. Bueno, buenos días. Qué alegría Bueno. estar por acá después de algún tiempo. Siempre es lindo reencontrarse. No porque no te hayamos llamado, vamos a ser porque- justos, No, porque sí, re justos. estamos siempre picoteándote para que vengas, Sí, provocándote. Son tiempos donde un poco esquizofrénicos, ¿no? Donde la precariedad aumenta y las obligaciones, las responsabilidades también. Claro, claro. Más trabajo, más tiempo, más exigencias. Bueno, nos pasa a todos, ¿no? No estamos exentos de eso. Y ayer, bueno, se presentó el presupuesto, el presidente presentó el presupuesto y arrancó con una frase que está bueno para arrancar también hoy. Dijo que el equilibrio fiscal es la solución final a todos los problemas que azotan a la Argentina, ¿no? De alguna manera posiciona, digamos, su propuesta, como lo viene haciendo en los últimos 2 años, a partir de el ajuste, ¿sí? Y a partir de una restricción fuerte de la intervención del Estado, digamos, sobre algunas problemáticas que son y que están acuciando a la Argentina desde hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces queríamos un poco, se me ocurría que podríamos charlar un poco sobre ese mito del equilibrio fiscal y sobre qué implica esta frase del presidente que ajusta todo su plan de gobierno y su plan económico a la idea del equilibrio fiscal, digamos, ¿no? O sea, que le cierren las cuentas entre nosotros. Sí, el equilibrio fiscal es eso, es una situación en la cual se mantienen en las mismas proporciones, digamos, el gasto público y los ingresos, ¿no? Es decir, se cumple Congela. con esa disciplina fiscal, ¿no? Y el déficit fiscal, que es aparentemente la madre de todos los males para el Sí. liberalismo y que sabemos que no es así o podemos problematizarlo, es la tendencia de un gobierno a gastar por encima de los ingresos. Y esto es visto siempre como una enfermedad crónica en la Argentina, la idea del déficit, ¿no? Y esa idea del déficit está muy emparentada a la deuda, ¿no? Porque se dice, bueno, si hay déficit, la manera de cumplir con el déficit o de saldar las deudas públicas, las cuentas públicas es con deuda. Que la deuda son, digamos, todas las obligaciones financieras que un Estado contrae, tanto en el ámbito doméstico, deuda interna, como deuda Como la deuda externa, ¿no? Pero uno podría decir a priori que tanto el déficit fiscal como la deuda son instrumentos de gestión pública, ¿no? Y uno no podría decir, bueno, que son buenos o malos a priori, sino que la pregunta siempre es, ¿para qué se endeuda el Estado? ¿En qué gasta el Estado, no? ¿Quién paga la deuda? ¿Quién paga el déficit público, digamos, no? Me parece que no podemos, de alguna manera, adelantar que la deuda pública es mala o Claro. que el déficit es malo si no sabemos en qué se gasta. La mayoría de los países que han logrado un gran desarrollo relativo apelaron a la deuda, digamos, ¿no? ¿Pero para qué? Bueno, El crecimiento. El crecimiento, el desarrollo de fuerzas productivas, inversión, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. En la Argentina la deuda es una situación crónica. El último gobierno de Mauricio Macri endeudó al país de una manera sideral con el mismo ministro de Economía que hoy es el ministro de Economía de Macri, ¿no? Ahora, de Milei. Hay Perdón, algunas- y una deuda que, ¿para qué sirvió? ¿Sirvió para el desarrollo del país o sirvió Para la fuga. Para la fuga. Para la Digamos, fuga. Esto también Y eso hay es que plantearlo. importante para decirlo, ¿no? Ahora, es muy importante decir este discurso del equilibrio fiscal, etcétera, y a mí me parece que deberíamos avanzar un poquito en cómo recauda el Estado, ¿no? En la Argentina la presión tributaria recae fundamentalmente sobre los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes pagan más impuestos en un esquema absolutamente regresivo. En este año, en datos de febrero-marzo, el Estado recaudó un 7% más que el año pasado, en términos reales,
Por una suba en el impuesto a las ganancias, el 44%, un aumento del IVA, el 7% en recaudación, y un aumento del impuesto a los combustibles de 300,4%. Sin embargo, se contrajo porque cayó el impuesto a los bienes personales, sobre todo a los gravámenes a las grandes patrimonios, un 47%, y el impuesto país, que es el que desapareció directamente, que el impuesto país caía sobre operaciones en moneda extranjera, ¿no? Y era el que se utilizaba para financiar al ANSES y al PAMI. Es decir, el Estado recaudó un 7% más, pero los que más tienen pagaron menos. Es decir, que la presión tributaria cayó sobre los que menos tienen. Entonces uno y que no pueden escapar porque es ese IVA que tienen que pagar todos, hasta cuando pagas un sachet de leche. Totalmente. Uno podría decir entonces, en términos un poco graciosos, que el equilibrio fiscal es como la salchicha, ¿no? Más vale no saber de qué está hecha, ¿no? Claramente ese equilibrio fiscal está marcado sobre todo en recortes del Estado sobre los que menos tienen, ¿no? Porque el Estado transfiere gasto en salud, en educación, en transporte, en infraestructura del sector público al privado. ¿Por qué? Porque si el Estado no invierte en cuestiones fundamentales, ¿quién tiene que pagar ese costo? Por ejemplo, en salud, en atención, el trabajador, la trabajadora, el sector privado, ¿no? Entonces, hay claramente un recorte de derechos en esta idea del equilibrio fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque uno asume que el equilibrio fiscal debería estar sustentado en un ajuste del gasto de manera equitativa en todos los sectores de la economía y para todos los actores políticos y sociales. Mientras se veta el financiamiento universitario, por ejemplo, y el presupuesto para el Garrahan, el gobierno por decreto aumenta el presupuesto de la CIDE en 25.250 millones de pesos y 8.000 millones de pesos para gastos reservados. Es decir, se le saca a las universidades y a salud, pero se le da a la CIDE. En 600 días de gobierno, La Libertad Avanza pagó más intereses de deuda que en jubilaciones. ¿Sí? Esto fue público, digamos, y fue interesante el debate que se dio, ¿no? Porque el gasto en bonos equivale al 8% del PBI. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el gobierno destinó 64,5 billones a afrontar intereses de la deuda y 25,5 billones en pago de jubilaciones y pensiones, ¿no? Pero es importante, como decías vos, Lili, al inicio, recordar que fue el propio ministro Caputo quien volvió a endeudar a la Argentina en junio del 2018, luego de que el presidente Macri dijo, lo peor ya pasó. Lo mismo que dijo Milei ayer, lo peor ya pasó, lo dijo Macri en enero del 2018, y lo peor estaba por venir, ¿no? Luego de que Argentina reciba un crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares. Ahora, vos escuchás algunos de los argumentos de quienes sostienen a Milei o han votado a Milei y dicen que este pago de la deuda que tiene que hacer Milei se debe al despilfarro o a la emisión que hicieron durante los anteriores gobiernos. ¿Es así? No, no es así. No es así en su totalidad. Obviamente, la emisión, el déficit y demás recae sobre la deuda. Eso es así. El punto central es que nosotros estamos pagando intereses onerosos de deuda. Este gobierno asume cada vez más compromisos internacionales, acaba de asumir un feroz programa de endeudamiento que eleva la carga de intereses y los vencimientos de capital, que asciende a una capitalización de la deuda en pago de intereses, etcétera, de 17,8 billones de pesos. Hoy decíamos, mucho más de lo que se paga en jubilaciones de manera mensual, 41 veces el gasto mensual en educación, 59 veces el gasto en discapacidad, 1.148 veces la emergencia pediátrica y 420 veces el presupuesto mensual del CONICET. Es decir, lo que se está pagando como intereses. Como intereses de deuda. Ni siquiera la deuda, digamos. Ni siquiera la deuda. Entonces, la situación de entrega de Argentina a los organismos financieros internacionales es total. Se inició luego del desendeudamiento con un endeudamiento en el gobierno de Macri y se profundiza en este gobierno de Milei con el mismo ministro de Economía.
Ahora, visto desde este punto de vista, se está echando encima todo un país, porque recrudecen las protestas, lo de mañana va a ser impresionante. Hay 2 funcionarios del Fondo Monetario Internacional, 2 mujeres, que han renunciado porque dicen que esto es un desastre lo que está pasando con el aval que le están dando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se prende fuego? Ahí me parece importante entender, y esto ya lo hemos dicho un montón de veces, y en este mismo programa ustedes lo han dicho, que el Fondo Monetario Internacional, además de un organismo financiero, es un instrumento político, digamos, ¿no? La primera vinculación internacional que tuvo la dictadura militar argentina en el 76 fue con el Fondo Monetario Internacional, que le dio un préstamo para garantizar el programa de gobierno. La dictadura, en el 76. De la Rúa se fue esperando un salvataje del Fondo Monetario Internacional cuando le soltó la mano después de un profundo endeudamiento. El gobierno de Macri tuvo este préstamo que violó todo tipo de reglamentos internacionales, claro, del propio Fondo Monetario Internacional, y hoy lo sostienen claramente al gobierno de Milei. Para una posible estabilización de su política, que no va a ser tal, porque hoy el Congreso ha tomado otro protagonismo, me parece. Sí, ahí hay 2 cosas que me parecen. Digo, primero, no se puede gobernar pensando en la macroeconomía, ¿no? Y que además te salga mal. Digo, bueno, un gobierno que piensa solo en la macroeconomía, en la estabilización de las variables macroeconómicas, y que ha retirado la presencia del Estado, ¿no? Nos gobierna un presidente que creo que conoce 3 provincias, 4 a lo sumo, que hizo campaña desde Capital Federal y que igual ganó, ¿no? Y que no le interesa, además, ¿no? Y que no le interesa. Y que ha retirado el Estado de esas provincias. Nosotros, no sé, podemos pensar en el INTA, en el INTI, en el INA, en Vialidad. Ha retirado al Estado Nacional del territorio nacional. Eso es gravísimo, ¿no? Eso como un punto central en esto que planteas de qué es lo que busca, ¿no? Entonces, bueno, es un gobierno que gobierna pensando en la macroeconomía y que es un gobierno que se posicionó geopolíticamente de una manera muy fuerte, digamos, y claramente lo van a sostener en un contexto de disputa geopolítica global y de un reposicionamiento chino en América Latina, y que Estados Unidos siempre pensó a esta región como su patio trasero, digamos. Entonces, un gobierno tan afín a sus intereses, que además de ser afín a sus intereses es punta de lanza, digamos, en un montón de discusiones que Estados Unidos quiere instalar en América Latina, que larga un montón de licitaciones donde, por ejemplo, la hidrovía Paraguay-Paraná, donde le prohíbe a empresas que tengan presencia de capitales nacionales participar en esa licitación. ¿A quién está excluyendo? A China. Claramente, cuando Shanghai Drilling Company quiere participar de la licitación, no puede porque es una empresa estatal. Entonces digo, bueno, es un gobierno que se posiciona fuertemente, posibilitando el control político y económico, geoestratégico y territorial de Estados Unidos en esta parte de la región. Claramente lo que está de fondo no es solo el endeudamiento, no es solo la cuestión financiera, es la cuestión de los recursos estratégicos, lo venimos viendo, lo venimos diciendo, y así vienen avanzando. O sea, una entrega total estamos hablando. Sí. Una entrega total bajo algunos, no sé, hoy pensaba a la mañana, bueno, ayer me quedé escuchando y reescuchando varias veces el discurso y esta idea del equilibrio fiscal como rector, y en algún momento dice, bueno, Argentina es uno de los 4 países del mundo que tiene equilibrio fiscal, y como una buena noticia, y no lo problematizamos. Y los países que tienen equilibrio fiscal son Australia, Noruega, Dinamarca y Argentina. 3 países donde el Producto Bruto Per Cápita de Australia es 64.407 dólares. El de Noruega, 86.809. El de Dinamarca, 71.851. Y el de Argentina, de 13.858. Es decir, somos un país pobre con equilibrio fiscal. Es fácil tener equilibrio fiscal si sos un país rico, si tenés ganancias, ¿no? Siendo un país pobre, el equilibrio fiscal es más pobreza, es hambre, es desatender las necesidades básicas, es pagar menos jubilaciones, es destruir las universidades. El equilibrio fiscal tiene nombre y apellido, es la destrucción de gran parte del Estado en cuestiones básicas como las universidades públicas, la educación, el CONICET, la ciencia, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Los caminos
¿sí? ¿Cómo podemos decir que hay equilibrio fiscal donde un Estado que tiene un déficit infraestructural a gran escala, donde hay un montón de gente que no puede, por ejemplo, llevar a sus hijos a la escuela porque no puede salir por el estado de los caminos, destruimos vialidad nacional, etcétera, etcétera? Es un Estado que está fagocitándose a sí mismo en nombre de qué? Bueno, de la entrega. Exactamente. No hay mucha vuelta. Esa es la palabra. Gracias, Álvaro. Gracias como a ustedes. Siempre nos trayendo malas noticias. No, Pero... nos quedamos pensando. No, vamos a contrarrestar un poco esto, diciendo que mañana hay una grandísima movilización, que también va a haber una movilización en nuestra ciudad, que seguramente el tema de la universidad es una de las que más convoca también en Tandil, lo hemos visto. Así que bueno, no nos quedemos en nuestra casa rumiando la bronca, sino que participemos activamente, que es lo que podemos hacer en nuestro... Cuando Milei dice que lo peor ya pasó, y viendo los resultados de la última elección, tal vez es porque se va, digamos, ¿no? Podemos quedarnos con eso también. Sí, bueno, eso lo dejamos para la próxima. Gracias, Álvaro. Álvaro Álvarez pasó por Parando en Todas.